Ya, buenas noches a todos. Ya, ¿se puede ver la pantalla completa? Mm, No, una parte. Sí, sí. Ya. Bien, buenas noches a todos. Quien les habla es médico cirujano, médico residente Guilio Guaro, residente del Hospital 2 de Mayo, actualmente haciendo la especialidad por medicina interna, ¿no? Correspondía ahora a lo que es el curso de telesalud, desarrollar un tema de interés para la población. Y en este caso, he visto conveniente revisar el tema de dislipidemia. Dislipidemia, ¿por qué? Porque es una patología bien prevalente que se encuentra en la mayoría de la población. En tal sentido, hay que ver que es tan importante ver este tema porque está asociado a múltiples patologías, porque en el transcurso de su desarrollo puede relacionarse bastante a enfermedades como la obesidad, la hipertensión, la diabetes, infartos, derrames cerebrales, lo que conocemos como accidente cerebrovascular. Como pueden ver en la imagen, esta persona se agarra el pecho, signo clásico de un infarto agudo del corazón, ¿no? ¿Y esto debido a qué? A que estas arterias que llegan o que irrigan la sangre al corazón se obstruyen. Y al obstruirse producen una isquemia y al final un infarto. Lo mismo podemos ver acá en el cerebro, en esta tomografía, donde esta área de acá es un poquito más oscura, ¿no? Signo de que el cerebro ha sufrido un proceso de isquemia que llamamos producto de que no le llega sangre al cerebro. Y vemos que esto va evolucionando, ¿no? En la otra imagen al costado donde se ve un poco más oscuro y al costado más extenso. ¿Y esto por qué? Porque no llega sangre al cerebro, produce una isquemia, un infarto y en muchos casos ese infarto puede incluso sangrar, produciendo lo que es más común, los derrames cerebrales, ¿no? Entonces, hay muchas proteínas, muchos lípidos, un conglomerado de, incluso hasta se ha catalogado como 11 tipos de lipoproteínas que pueden asociarse a ciertas enfermedades. Yo estoy presentando acá un promedio de 6 proteínas como los kilomicrones, el VLDL, el IDL, LDL, HDL, el LPA, que son los más estudiados. Pero de todos estos, el cuarto de acá, que se llama el LDL, es el que está asociado mayormente a las enfermedades que nos pueden comprometer la vida. Todos estos, dentro de su composición, pueden ver acá que llevan un cierto porcentaje de triglicéridos, TG, y un cierto porcentaje de colesterol, ¿no? Entonces, ven que el LDL, acá en este cuadrito, llega de 6 hasta el 15% de su composición. Quiere decir que, si ven a comparación de los demás, es el que lleva el mayor porcentaje de colesterol. Y por lo tanto es el LDL, ese colesterol malo, que va a hacer al final se acumula en nuestros tejidos, en las arterias, en los capilares, y va a producir esas enfermedades que les he mencionado, ¿no? El infarto agudo de miocardio, el derrame cerebral, entre otros, ¿no? Entonces, ¿para qué explicarles esto? Porque es importante conocer que de acuerdo a esos niveles que hayamos encontrado de LDL, clasificamos a nuestros pacientes en qué riesgo van a encontrarse. Si va a estar en un riesgo bajo, un riesgo moderado, un riesgo alto o un riesgo muy alto. ¿Pero de qué? De desarrollar un evento o un riesgo cardiovascular. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene más probabilidad de
presentar un infarto en el corazón, ¿no? O un infarto en el cerebro. Entonces, hay ciertas tablas que cada país maneja. La Sociedad Europea de Cardiología, la Sociedad Española de Cardiología, o el mismo Estados Unidos, incluso Perú, manejan sus tablas con las cuales clasifican a sus pacientes. Las tablas de que por sí aquí en Perú están usando, clasifican cuando es menos del 1% en esa tablita que le sale, es de categoría o riesgo bajo. Pero cuando eso pasa más del 10% ya es un riesgo muy alto. También pueden ver acá en lo que es el riesgo cardiovascular alto, son las personas que tienen un colesterol más de 310 miligramos por decilitro, siendo un valor normal del colesterol en una persona sana o no tanto normal, sino aceptable, que sea menos de 200. Y acá el LDL, cuando ya es más de 190 en ellos, ¿no? Hay ciertas enfermedades que ya de por sí, el hecho mismo de tenerlos, ya hace que estemos en una categoría más alta ya. Por decir, un paciente que sea diabético. Ese paciente diabético no va a tener un riesgo bajo. Siempre va a tener ya un riesgo o moderado, o alto, o muy alto. Una persona que tiene antecedente familiar de que ha tenido algún evento cardiovascular, por decir un infarto, o algún familiar que sufra de colesterol, ya hace que de por sí ya tenga una categoría más alta, ¿no? Entonces, así clasificando al paciente, podemos ver también nuestras metas, cómo vamos a tratar a ese paciente. Por decir, si es que su riesgo cardiovascular o su riesgo de que haya un evento cerebral o un evento, en este caso, un infarto, es bajo, lo que se recomienda es que ese paciente tenga un colesterol no tan bajo, ¿no? Pero sí a comparación de la población que no tiene un trastorno de lípidos, es bajo, ¿no? Por decir, en ellos se considera 116, pero en las personas que su riesgo ya es más alto, en ellos debe ser menos, acá ve, o en la tablita más roja, menos de 70, ¿ve? Y las personas que tienen un riesgo muy alto, incluso ya llegan a 55. Y aquellas personas que ya se han infartado o les ha dado un derrame, incluso en ellos tiene que ser menos de 40. Es por eso, es bien importante ver frente a qué tipo de pacientes estamos nosotros. ¿Para qué? Para poder darle un tratamiento adecuado. Entonces, esto les explicaba para ver más o menos cuán significante o cuán grado es el problema de la dislipidemia. Según la OMS, que es el ente mayor a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, cerca del 40% tiene algún problema o algún nivel elevado ya de colesterol. Y alrededor del 50%, tanto en América como en Europa, ya tiene también elevado, ¿no?, el colesterol. Esto hace que más o menos solo en Europa cerca de 4 millones de personas fallezcan de un infarto o un evento cardiovascular. ¿Qué quiere decir eso? Si calculamos solamente si pasa eso en Europa, imagínense a nivel mundial, ¿no? Llega más o menos a 10 millones al año. Entonces, si se dan cuenta, el Perú mismo tiene una población más o menos de 30 millones de personas y estén falleciendo de 8 a 10 millones, casi la tercera parte de su población del Perú fallecería en un año, ¿no?, si es que tuvieran un evento o una enfermedad cerebrovascular. Es por eso de suma importancia entender que el problema de dislipidemia es algo para tomarlo en serio, ¿no? ¿Y qué es lo que causa esta patología? ¿Qué es lo que produce? Hay muchas teorías que se han postulado, entre ellas las causas hereditarias, donde algún familiar directo, padre, madre, abuelos, tengan la enfermedad y eso heredan a los hijos, ¿no? Pero también se ha visto que esto no siempre se desarrolla, siempre que hay algún comportamiento o algún hábito que no sea adecuado. La mala dieta, el estilo de vida,
el sedentarismo, o el hecho de tener ciertos trastornos como adicciones, el tabaquismo, el alcohol, hace que favorezca su desarrollo. Y si es que no hay un adecuado control, sabemos en qué se desenlazan. Esta imagen es para mostrarle más o menos cómo es el ciclo, ¿no? Ven acá la cara de un paciente o una persona que consume su alimento, ese alimento llega al intestino, en el intestino se procesa mediante enzimas y esas van a llegar a absorberse al hígado, el cual va a metabolizarlo. El hígado va a distribuir posteriormente eso a todos los tejidos en forma de BLL, IDL, LDL, ¿no? Llega al final, al último rincón del organismo. Y de ahí, mediante una lipoproteína, que es la HDL, una lipoproteína de alta densidad, nuevamente regresa al hígado. Entonces, ahí es donde sacamos dos términos, ¿no? Donde habrán escuchado algunos, el colesterol malo y el colesterol bueno. Este LDL es el colesterol malo. ¿Por qué? Porque lleva a los tejidos. Y el HDL es el colesterol bueno porque saca de los tejidos y lleva al hígado. Entonces, es importante entender eso. Los síntomas, el cual se presenta esta patología es prácticamente nada. La mayoría de los pacientes no sienten nada, no van a percibir alguna molestia, algún síntoma, nada. ¿Por qué? Porque es la idiosincrasia de esta enfermedad. Pero hay ciertos signos de los que nos puede hacer sospechar cuando ya están en un nivel muy, muy elevado, ¿no? Tienden a veces a acumularse en la piel, en el tejido celular subcutáneo, produciendo este tipo de placas, imágenes, llamadas antelasmas, ¿no? A nivel de las retinas, por decir, en el ojo adentro, lipemias retinales, o en las mismas células, acantocitos, ¿no? Entonces, o incluso a nivel de los talones, ¿no? Como un tipo de nódulos, se acumulan en los tejidos. Pero esto es casos raros, porque la mayoría de los pacientes, como les digo, no sienten ningún síntoma. Y muchas veces le dice algún personal de salud, algún personal médico, le dice que tiene problemas de colesterol, triglicéridos, y al no sentir ninguna molestia, no hace caso, hace omisión, y eso va progresando. Entonces, el corazón sufre por muchas enfermedades. Puede que tenga hipertensión, le hace daño al corazón. Puede que tenga diabetes, la glucosa elevada le hace daño al corazón. Fuma, tiene hábitos nocivos, le hace daño al corazón. Y también ven que las dislipidemias, problemas del corazón, ¿no? Hace que dañe el corazón. Al final, ¿qué es lo que causa? Como bien les he explicado, puede producir la muerte. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Con una muestra de sangre. Ahí está. Ya. ¿Cómo se diagnostica? Como decía, con una muestra de sangre, ¿no? La muestra de sangre va a hacer que eh, analice el colesterol total, el colesterol LDL, el colesterol HDL y los triglicéridos. Esto, el LDL, el colesterol malo, el HDL, el colesterol bueno. Entonces, esa máquina va a procesar, va a analizar, te va a dar los niveles y te va a decir si está elevado o está bajo. Y dependiendo de los niveles, si está muy alto, te ponen en qué categoría, si es bajo, alto, muy alto, etcétera, ¿no? Entonces, ¿y cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos tratar esto? Entonces, la prevención es básicamente haciendo lo que es la dieta, la alimentación saludable, los estilos de vida saludables, ¿no? A la par tenemos que hacernos nuestros controles, ¿no? Esos controles que dependiendo
en qué país hay políticas de gobierno que te dicen, ¿no? A cierta edad debemos empezar a hacer nuestros controles. En Perú se ha tomado la medida de hacer un control, el primer control a los 40 años. Posteriormente se debe hacer dependiendo si hay algún factor de riesgo, cada 2, 3 años, dependiendo, ¿no? Hay países que tienen población más alta su incidencia, incluso más los hereditarios, y a ellos incluso a partir de los 20 ya se les hace seguimiento, ¿no? ¿Y qué alimentos deben consumir? ¿No? Entonces, en realidad se puede consumir casi de todo, pero ahí van a ver qué es preferible consumir, qué es lo que deben consumir con moderación y qué es lo que deben consumir en pequeñas cantidades o tal vez ocasionalmente, ¿no? Entonces, hay que tomar acá como ejemplo las frutas. Las frutas es preferible comerlo, o sea, es mejor comer frutas frescas congeladas y con moderación frutas desecadas, gelatinas, fruta enlatada, ¿no? Los sorbetes, zumo de frutas, ocasional o con moderación. Y acá ven que no hay nada, es porque no debes consumirlo en pequeñas cantidades, al contrario, debes preferir comer las frutas. Sobre los cereales es preferible consumir los cereales integrales y debes consumir en pequeñas cantidades, ¿no? Los pasteles, los bollos, las tartas, que son alimentos que tienen más niveles de colesterol. Sobre las carnes, es preferible consumir pescado magro y azul o el pollo sin la piel, ¿no? Es preferible. Y no es preferible o debes consumir en menos cantidad las salchichas, las costillitas de cerdo, esos perritos calientes que venden en la calle o las famosas salchipapas, ¿no? Las vísceras. Entonces, eso es preferible consumir en pequeñas cantidades o ocasionalmente también. No es recomendable consumirlo. Entonces, hay un listado de, de alimentos que se debe consumir y que debemos consumir, pero en pequeñas cantidades, ¿no? Y, y si a pesar de eso, hacer la dieta, no sé, no puede uno controlar los niveles de colesterol. Hay medicamentos que nos ayudan. Hay medicamentos que dependiendo cuánta dosis se le da, eh, son de alta intensidad, que te pueden bajar el colesterol malo en más del 50%. O hay colesteroles de baja intensidad que te bajan hasta menos del 30%. ¿Y esto por qué hacer esta diferencia? Porque dependiendo de los niveles de tu colesterol, vamos a dar, ¿no? Vamos a dar más intensidad a aquellos que tienen más niveles elevados de colesterol y menos medicamento o de menos intensidad a aquellos que tienen menos niveles elevados de colesterol. Todo medicamento tiene efectos adversos. Uno de los principales efectos adversos de estos medicamentos, como la atorvastatina, simvastatina, es a nivel hepático, que hace daño al hígado, ¿no? Es por eso que cada cierto tiempo uno debe hacerse control de la función del hígado, cómo está funcionando cuando se usa este medicamento. También a nivel de los músculos causa miopatías, pero estos efectos adversos es de 0,5 a 2% de los pacientes que usan este medicamento. Quiere decir que de 100, 1 o 2 pueden hacer este efecto adverso. Generalmente no lo hacen, o sea que el medicamento es bien seguro. Y aún así, si es que este medicamento te causara un efecto adverso, hay alternativas, hay otros medicamentos que se pueden usar, ¿no? Ezetimiba, fibratos, y hay medicamentos que recientemente han aparecido que son los inhibidores de PCSK9, que son medicamentos mucho mejores, pero que son más costosos. Es preferible usar, por eso, los medicamentos primeros que habíamos mencionado, como la atorvastatina, que son más baratos, son efectivos, tienen efectos adversos pocos y está al alcance de la población, ¿no? Entonces, para ya terminar con la exposición, hay que llegar solo a dos conclusiones puntuales. Las dislipidemias pueden producir aterosclerosis. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden acumularse en las arterias, en los capilares. Y con eso pueden ocasionar muchas enfermedades, infartos, derrames cerebrales, enfermedades renales crónicas, o sea, muchas enfermedades. Eso es lo que hay que entender.
que las dislipidemias al final, si no son tratadas, van a terminar en alguna enfermedad. Y lo siguiente que debemos entender es que cualquier cambio de estilo de vida ayudan a prevenir el desarrollo de la arteriosclerosis. Quiere decir que cuando uno consume alcohol, fuma, come comidas preparadas rápidas, frituras, cambias eso, hay más probabilidad de corregir el colesterol y por lo tanto hacer que disminuya los factores de riesgo para desarrollar alguna de esas enfermedades, como el que había mencionado, los infartos, que es la principal causa de muerte, ¿no? Eso era el tema que había traído para ustedes, para que se tome un poquito de consideración de esto, pues no se le da mucha importancia, ¿no? Eh, se está acostumbrando a la comida rápida, a la pollo broster, al pollo, a las frituras, a eso, y no es correcto. Como en la tablita les había presentado, no es el hecho de quitarlo también, sino es ocasionalmente o en pequeñas cantidades. Y más consumir otro tipo de alimentos, ¿no? Eso era todo. Más bien, si tuvieran alguna pregunta, encantado de responderles, ¿no? Doctor, buenas noches. Soy Carlos. Sí, claro. Una consultita. Más bien, en primer lugar, bueno, buena la explicación, sí he entendido todo, pero quería que me explique cuál es la diferencia entre los triglicéridos y el colesterol, o es lo mismo. Y, y una segunda consulta es que si el deporte así constante, bajan el colesterol. Ya, gracias. Ya. Bien, Carlos. Muy buenas preguntas. ¿Qué diferencia hay entre el colesterol y el triglicérido? Es importante diferenciarlo. Los que producen más efecto cardiovascular, como los infartos, como los derrames cerebrales, es el grupo de los colesteroles, ¿no? Esos asociadas a la ateroesclerosis. Pero hay un grupo de lípidos también, ¿no? El tema, como decías, dislipidemia, hay un grupo de lípidos que se llama triglicéridos. Y los triglicéridos están asociadas a otras enfermedades. Entre ellas, por decir, la más conocida es la pancreatitis. La pancreatitis es una patología donde el páncreas llega a inflamarse en tal sentido que se obstruyen sus conductos y no deja salir todas las enzimas que produce y empieza a digerirse solo el páncreas. Se digiere tanto y a veces llega a necrosarse, se infectan y se vuelve una sepsis y después si se infecta un shock séptico, ¿no? Entonces, a eso está asociado lo que son los triglicéridos. Son lípidos, sí son lípidos, pero pertenecen a otro grupo diferente de los lípidos, ¿no? No son como el colesterol que están asociados a otro grupo de enfermedades. Lo siguiente era si los ejercicios hacen que mejoren, ¿no? Claro que sí mejoran, porque el estilo de vida no solo involucra la dieta, sino son hábitos, ejercicios. En una de las primeras diapositivas se había puesto en letra sedentarismo, ¿no? ¿Qué quiere decir sedentarismo? Sedentarismo quiere decir cuando una persona tiende a estar generalmente en reposo, no camina mucho, no hace ejercicios, usa demasiado los carros, no hace actividades, no hace deportes. Esas son personas sedentarias. Su trabajo incluso es estar en una oficina sentado, laborando, ¿no? A diferencia de otro tipo de personas que no son tan sedentarismo, por decir los estibadores. Los estibadores sufren un poco menos de colesterol. ¿Por qué? Porque hacen más actividad, hacen más ejercicio. Entonces, de manera indirecta, ellos ya están haciendo una actividad física, a diferencia de los que más trabajan en oficina, ¿no? Eso era, Carlos. No sé si he aclarado su duda. Ya, gracias por la respuesta, doctor. Sí, lo he entendido muy bien. Gracias. Gracias, Carlos. Bien. ¿Alguna pregunta más? Si no, concluimos con la actividad.
Será todos, gustoso de tenerlos a ustedes como participantes. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.